Varsovia, la actual capital de Polonia, es una ciudad que nos sorprendió tanto por los lugares que descubrimos como por la dura historia que guarda. Durante el siglo XX fue invadida por el régimen nazi y más tarde quedó bajo el régimen comunista. Hoy los invitamos a recorrer con nosotros esta ciudad que, como el ave fénix, logró resurgir de sus cenizas. Bueno, vamos camino a ver unos restos del muro del gueto y al Museo del Levantamiento. Y nos estamos alejando del casco histórico, ya nos alejamos bastante, y se empieza a ver en el medio de todos estos edificios modernos de vidrio y demás, un poco la influencia soviética en algunos edificios que suponemos son de viviendas. Esos edificios grandes, amarillos, por ejemplo, que se ven allá, es como un modelo muy soviético, ¿no? Cuadrado, rectangular, simple, con ventanas, muchos pisos y más nada. Bien sintético, pero que uno los ve y son edificaciones fuertes, ¿no? Después acá enfrente tenemos algo que también se ve que es viejo, pero está tapiado. No sé si estará abandonado o estará en reformas o estará a la venta, pero también tiene un poco ese estilo en Montevideo, en Uruguay. Creo que lo que más se asemeja es quizás el complejo de viviendas de Euskal Herria, el Malvin Norte. Se asemeja bastante a la arquitectura de la época y andan más o menos ahí en cuanto a época. Así que seguramente sea un modelo inspirado en las construcciones soviéticas. Aquí atrás tenemos más. Estos en verde o aquellos en gris. Otro modelo que tenemos de construcción, no digo de construcción soviética, no fueron los soviéticos a construir Uruguay, pero sí que puede estar inspirado, porque es muy parecido también, es la Facultad de Ingeniería en el Parque Rodó. Un edificio, una mole de cemento gris, con ventanas, columnas grandes y nada más. Sencillo y funcional. Estamos cerca de lo que fue el gueto de Varsovia, el barrio judío. No se filmó aquí en este barrio mismo, pero sí se inspiró la película de El pianista. Bueno, acá vemos más construcciones de la época. Obviamente algunos están muy modernizados, les han cambiado el aspecto pintándolos. Estos de acá enfrente pusieron madera, pusieron vidrio en los balcones. Otros han cambiado las aberturas, tienen ventanas más modernas, doble ventana también por el frío. Durante nuestro recorrido hacia lo que fue la zona del gueto de Varsovia, pudimos notar cómo lo moderno ha ido ganando terreno en estas áreas cargadas de historia. En Cracovia, cuando visitamos el gueto, todavía era posible ver edificios y casas de la época, pero en Varsovia la situación es diferente. Aquí quedan muy pocos vestigios. Ahora bien, ¿qué es exactamente un gueto? El término no nació en la Segunda Guerra Mundial, proviene del italiano y puede traducirse como fundición. Fue en Venecia, donde el 29 de marzo de 1516 el Senado decretó el confinamiento de la población judía en un área separada, dando origen al primer gueto judío de Europa. Saltando en el tiempo, al año 1940, durante la ocupación nazi, el gobernador del distrito de Varsovia firmó la orden para crear un barrio judío en la ciudad. El 2 de octubre de ese año se decretó oficialmente y antes del 15 de noviembre todos los judíos debían estar reubicados allí. Hoy, pocos restos del gueto siguen en pie, pero uno de ellos es especialmente impactante.
un muro con marcas de balas que fue preservado como testimonio de aquella época. Lo más llamativo es que actualmente se encuentra integrado a un edificio moderno, como un recordatorio silencioso de la tragedia y la memoria de este lugar. Si quieren tener una idea más cercana de cómo fue la vida en ese lugar durante la guerra, les recomendamos la película El pianista, dirigida por Roman Polanski, una obra multipremiada que obtuvo 3 premios Oscar y otras 4 nominaciones. Otro lugar muy importante en esta zona es el Museo del Alzamiento de Varsovia. Allí se conservan objetos, documentos y testimonios que permiten comprender cómo fue la vida durante la ocupación nazi, el desarrollo del alzamiento de 1944 y la posterior destrucción casi total de la ciudad. Es un espacio que combina historia y memoria, imprescindible para quienes quieran profundizar en este capítulo tan doloroso y a la vez tan valiente de Varsovia. Dentro del Museo del Alzamiento de Varsovia también se pueden recorrer espacios realmente interesantes. Uno de ellos es una antigua garita de vigilancia utilizada durante la Segunda Guerra Mundial que permite imaginar cómo era el control en esos años tan oscuros. Otro espacio es la recreación de una imprenta clandestina, fundamentales en la resistencia. Allí se producían panfletos que, a escondidas, eran lanzados en las calles con mensajes en contra del régimen invasor. Una muestra clara de cómo la palabra escrita se convirtió en un arma poderosa frente a la ocupación. Esta es una moto diseñada para los soldados alemanes. Era barata, simple de construir, digamos, y ofrecía un buen rendimiento. Raramente fallaba y las reparaciones que requerían eran fáciles y los repuestos no costaban nada. Una de las ventajas era que eran los únicos que la tenían, la fabricaban ellos mismos. Entonces eran muy fácil de identificar. De todas formas, 2 de estas motos durante el levantamiento de Varsovia fueron retenidas por los polacos. Acá dice que fueron cambiando de manos a lo largo del tiempo, que en 1944 la persona que las tenía la vendió. El último propietario, Andrzej Borsuk, la restauró a como era originalmente y la donó al museo. En la imagen podemos ver otra de las motocicletas utilizadas por el ejército nazi durante la Segunda Guerra Mundial, equipada con el clásico Sidecar. Este acoplado servía para transportar a otro soldado, armamento o diferentes suministros. Seguro lo han visto en varias películas de época, donde este vehículo se convirtió en todo un símbolo de la guerra. En la pantalla aparece la réplica de un avión histórico utilizado durante la Segunda Guerra Mundial para lanzar, mediante paracaídas, suministros destinados a la Varsovia en plena lucha. Bueno, vamos a pasar por lo que viene a ser una réplica del alcantarillado de Varsovia, por donde se iban moviendo los insurgentes durante el levantamiento de Varsovia. La verdad que está muy buena la experiencia, muy buena. Ahí está. Obviamente que aquí hay
hay luz, Anda. pero en realidad... Adelante. Gracias. Y acá está la parte de arriba, lo que vendría a ser la alcantarilla que salía hacia la calle. Y por acá, muy buena experiencia. Dentro del museo hay muchos otros espacios que vale la pena recorrer. Les compartimos algunas imágenes para que puedan tener una idea de todo lo que aquí se conserva y la magnitud de su valor histórico. Llegamos a la estatua del pequeño insurgente de Varsovia. En este caso se trata de una réplica y en unos instantes les contaremos la conmovedora historia que hay detrás de este símbolo. Bueno, este es el presidente profesor Lech Kaczynski o algo así, que falleció junto a su esposa en el 2010 y 96 miembros más del gobierno en un accidente de avión en territorio ruso. Oficialmente fue un accidente de la aviación, extraoficialmente se corre el rumor y muchos dicen que fue derribado. Esto fue en el 2010, van a ser 15 años. Otro monumento también por ese accidente en el que falleció el presidente y parte de la comitiva del gobierno, unas escaleras. No sabemos bien qué simboliza, si las escaleras por las que uno sube a un avión, la escalera al cielo. Ellos son muy creyentes, acá en Polonia, muy católicos, entonces quizás tiene que ver con llegar al paraíso. Y acá varias fotos de cómo era y cómo en el momento del levantamiento de Varsovia, cómo quedó todo y cómo se fue reconstruyendo. Cada cuadro tiene dos fotos, cómo estaba antes, cómo quedó ese lugar y cómo está ahora. Otra cosa que hoy aprendimos en la visita guiada es que en esta plaza esa cruz recuerda a el Papa polaco Juan Pablo II. Venía aquí como Papa a dar misa. Él daba unas misas muy grandes, con mucha gente. Y claro, en ese periodo estaba el comunismo acá. Entonces como que comunismo e iglesia no se llevan muy bien. Pero ¿qué pasa? Era el Papa. Entonces no podían decir que no. Entonces aquí él venía y daba sermones que eran discursos más
de libertad, Un más poco antisistema. antisistema. Hoy en día, según nos dijo el guía, en todas las casas de los polacos tienen el cuadro de Juan Pablo II o Karol Wojtyła, más o menos así, no sé si se pronuncia así, que era su nombre polaco. El Papa Juan Pablo II, que para los polacos es un héroe nacional, no solamente un papa, un personaje distinguido, sino héroe nacional de Polonia. Nos vamos acercando al casco antiguo de Varsovia y en la imagen podemos ver la tumba del soldado desconocido. Fue inaugurada el 2 de noviembre de 1925, en lo que entonces formaba parte del Palacio Sajón. Allí se depositaron los restos de un soldado anónimo, como homenaje a todos aquellos que dieron su vida por Polonia. La lápida escrita en polaco dice: "Aquí yace un soldado polaco que cayó por su patria". Durante los bombardeos nazis, el Palacio Sajón quedó prácticamente destruido. Sin embargo, estas 3 arcadas y la tumba lograron sobrevivir. Por ese motivo, se decidió conservar este espacio como un lugar sagrado de memoria nacional. Bueno, y acá estamos en el Jardín Sajón, en las ruinas de lo que era un palacio. Esto es lo que quedó después del levantamiento de Varsovia. Los nazis lo destruyeron antes de irse. Y aquí está la famosa tumba del soldado desconocido, que está en muchos lugares del mundo, en muchos países, en Europa se da esta tumba simbólica a los soldados anónimos o desconocidos o de los que no se sabe el nombre que participaron de la Primera Guerra Mundial. Al fondo los jardines de lo que era el palacio, el Jardín Sajón, y solo quedaron estos arcos. Hay un proyecto de volver a construirlo, que son estas carpas que vemos a los costados, pero bueno, está un poco lento el tema. Fue una promesa de campaña electoral y bueno, en unos años se supone que debería de quedar. Esto es lo que era el palacio entero. En el Museo de Varsovia vimos fotos que desde los balcones, digamos, y desde las ventanas colgaba la bandera nazi, esa bandera clásica roja nazi con la esvástica. Y antes de irse, antes de que llegaran los rusos, destruyeron todo y solo quedaron los 3 arcos y bueno, y el jardín. Bueno, se está por dar el cambio de guardia de la tumba del soldado desconocido. Hay un militar que vino recién con un espejo y revisó esa especie de vasijas que hay y que no hubiera nada raro adentro. Y allá viene la guardia militar que va a hacer el relevo. Za mną. Marsz!
Cuando visitamos Varsovia recién comenzaba la primavera. Era demasiado pronto para ver los jardines en su máximo esplendor. Y por eso, en estas imágenes, todo se aprecia un poco más apagado. Incluso la fuente aún no estaba en funcionamiento. Si tenemos la oportunidad de volver, sin duda lo haríamos ya entrada la primavera o en verano, cuando la ciudad luce mucho más colorida y vibrante. Bueno, hace mucho frío. En estos bancos de mármol negro que podemos encontrar por varios lugares, en realidad tampoco son muchos. Son a lo largo de la Ruta Real, básicamente, que es esta calle como una principal. Encontramos este tipo de bancos que hacen referencia a Chopin. Es porque en el lugar donde está el banco o cerca, Chopin tuvo influencia por algo, o estaba su casa cerca, o fue donde estudió, etc. Entonces, bueno, cada banco tiene una melodía distinta de Chopin. Por ejemplo, este. A ver. Y todo funciona. Y así varios a lo largo de la Ruta Real en Varsovia. Comenzamos un nuevo día en la capital polaca, esta vez recorriendo lo que alguna vez fue la muralla que protegía la ciudad vieja de Varsovia, un lugar cargado de historia que nos transporta a los orígenes de la ciudad. Durante nuestra visita al Museo del Alzamiento de Varsovia llegamos a una réplica de un niño soldado. Ahora estamos frente a la estatua original, un homenaje a todos los niños que lucharon y murieron durante el levantamiento. No representa a uno solo, sino a todos ellos. El casco alemán, demasiado grande para su cabeza, y la metralleta que sostiene, también alemana, reflejan una dura realidad. Los insurgentes usaban el equipo que lograban arrebatar a los invasores. Esta pequeña figura encarna la inocencia perdida en medio de la guerra y el coraje de un pueblo que se resistió hasta el final. Nos encontramos en uno de los jardines del palacio y como vinimos muy próximo al comienzo de la primavera, encontramos mucha cosa cerrada o todavía no habilitada, y en el caso de los jardines tampoco está muy pintoresco. Se nota que en el verano esto debe ser una maravilla, pero nos tocó de esta manera. Tiene una mezcla entre lo clásico y lo moderno, ya que por lo menos estas fuentes que en estos momentos se encuentran apagadas tienen una arquitectura y un diseño más minimalista, más moderno.
Ahí está la parte de atrás del palacio y se nota los árboles, muchos de ellos todavía con las hojas secas. Así que si vienen en otro momento, más en el verano, van a ver esto de otra manera. Entramos al Castillo Real de Varsovia, una visita que no pueden dejar pasar. Fue mandado a construir por el rey Segismundo III cuando decidió trasladar la capital de Polonia desde Cracovia hasta Varsovia. Este palacio fue durante siglos el corazón político del país y testigo de importantes acontecimientos históricos. Sin embargo, en 1944, durante la ocupación nazi, el castillo fue completamente destruido y quedó reducido a escombros. Lo que vemos hoy es una reconstrucción fiel, símbolo del renacimiento y de la resiliencia del pueblo polaco. Hablemos no solo de la reconstrucción del Palacio Real, sino también de toda la ciudad. El caso de Varsovia marcó un antes y un después en la historia de la restauración urbana. Su reconstrucción se convirtió en un ejemplo mundial sobre cómo recuperar y conservar el patrimonio destruido por la guerra. Entre 1945 y 1953, arquitectos, historiadores y vecinos trabajaron juntos para devolverle a la ciudad su rostro original. Hoy Varsovia es símbolo de resiliencia y de cómo un pueblo puede reconstruir su historia piedra por piedra. Las zonas obreras de Varsovia siguieron un camino distinto. Allí la reconstrucción no buscó reproducir lo destruido, sino reemplazarlo por algo más moderno. Se levantaron grandes edificios de estilo soviético, típicos de la posguerra, que ofrecían una solución rápida a la escasez de vivienda. Estos conjuntos marcaron una nueva etapa en el paisaje urbano de Varsovia, reflejando no solo la necesidad de reconstruir, sino también la influencia política y social del momento. Al inicio de este video les mostramos algunos ejemplos de este tipo de edificación. En cuanto a la reconstrucción del casco histórico, esta no podía seguir el mismo criterio que el resto de la ciudad. Aquí había un profundo valor simbólico que debía recuperarse. Por eso, se decidió levantar nuevos edificios sobre los cimientos de los antiguos, buscando reproducirlos con la mayor fidelidad posible. Pero ¿cómo saber exactamente cómo eran esas construcciones destruidas? Para ello se recurrió a las pinturas de Canaletto, el artista que, en la segunda mitad del siglo XVIII, había retratado con detalle los paisajes urbanos de Varsovia. Sus obras se convirtieron en una guía esencial para devolverle a la ciudad su apariencia original y su espíritu histórico. Pero Canaletto no fue el único referente. En la década de 1930, el profesor Oskar Sosnowski había iniciado, junto a sus alumnos, un minucioso trabajo de documentación de los edificios históricos de Varsovia. Aunque Sosnowski falleció al inicio de la Segunda Guerra Mundial, muchos de sus estudiantes continuaron con la tarea. Los dibujos fueron cuidadosamente escondidos y gracias a eso sobrevivieron a la destrucción del alzamiento de Varsovia. Cuando la guerra terminó, los documentos aparecieron, convirtiéndose en una fuente invaluable para la reconstrucción. Resulta casi premonitorio pensar que Sosnowski comenzó una obra que, años después, sería esencial para devolverle a Varsovia su memoria arquitectónica.
Para la reconstrucción también recurrieron a fotografías, planos e inventarios que habían sobrevivido a la guerra, y sobre todo a la memoria de los habitantes, cuyos recuerdos ayudaron a devolverle a Varsovia no solo su imagen, sino su espíritu. El Castillo Real en un principio no formaba parte del plan de reconstrucción. En su lugar, el terreno fue transformado en una plaza. Sin embargo, en la década de 1980 se decidió finalmente reconstruirlo y el resultado habla por sí solo. Aquí realmente las imágenes valen más que 1000 palabras. En la imagen pueden ver los cuadros de Canaletto que sirvieron como referencia fundamental para la reconstrucción de Varsovia. La sala que ven en sus pantallas es la llamada Sala o Cámara de Senadores. Actualmente el Parlamento polaco ya no sesiona aquí, pero este lugar tiene un enorme valor histórico. En este mismo sitio se aprobó la Constitución del 3 de mayo de 1791, la primera Carta Magna moderna de Europa y la segunda del mundo. ¿Saben cuál fue la primera? La Constitución de los Estados Unidos, aprobada en 1787 y vigente hasta el día de hoy. En el video anterior recorrimos el Camino Real y entre las fachadas que lo bordean se encuentra la de la Universidad de Varsovia. En este video les mostraremos uno de sus edificios más destacados, la biblioteca de la universidad. Se trata de una construcción moderna inaugurada en 1999, que en el año 2000 recibió el primer premio de la Asociación de Arquitectos Polacos como el edificio público más hermoso del país. Como dato curioso, la Universidad de Varsovia fue fundada en 1816 bajo el nombre de Universidad Real de Varsovia.
llegamos a una de las partes más llamativas de este edificio, el espacio verde que se extiende a su lado y sobre su techo. Al ver fotos en internet, uno puede apreciar lo impresionante que es. Sin embargo, su belleza cambia según la época del año. Al inicio de la primavera, muchos espacios verdes aún no mostraban todo su esplendor. No es que nos haya defraudado, pero entendimos que, para poder disfrutar plenamente de los lugares donde la naturaleza es la protagonista, es clave elegir la estación adecuada. Las imágenes pueden ver nuestro recorrido por este sitio, al que sin duda volveremos, pero en otra época. Esta es la fachada de la biblioteca universitaria y como biblioteca universitaria en la fachada le pusieron un pentagrama. Después tenemos fórmula matemática arriba, la fórmula matemática de lo que es la distribución normal, esa es la campana de Gauss, que en estadística se utiliza muchísimo. Abajo está el número pi y luego se encuentran una fórmula, parece ser química, con todos los enlaces químicos. Y bueno, y más fórmulas. Allá hay una integral. Me hace acordar a mis tiempos de estudiante. Y más allá hay, me parece son en distintos idiomas. Sí, hay escrito como en hebreo. En árabe quizás. En árabe. Son como distintas nomenclaturas, tanto idiomáticas como de determinadas ciencias, como la matemática, la estadística, la física, la música, todo en la fachada de la biblioteca universitaria aquí en Varsovia. Muy bueno. Nos dirigíamos hacia un lugar ubicado entre edificios de oficinas de estilo soviético. Ese entorno ya nos empezaba a poner en contexto sobre lo que estábamos a punto de visitar. Se trata del Museo de la Vida en el Comunismo, un lugar al que llegamos sin demasiadas expectativas, pero que nos encantó. Iglesias. En el 45 habían 7.555 iglesias y en el 89 9.358. El consumo de papas y carne per cápita. En el 45 310 kilos de papas y 15 de carne. En el 80 bajaron casi que a la mitad los kilos de papas, 160, y aumentó el consumo de carne a 75 kilos per cápita. La educación por encima de los 15 años. En el 60 el 45.2% de la población tenía su educación incompleta o indeterminada. Y en el 88 solo el 6.5% de la población no había completado su educación. Varsovia comunista. Con esto escuchaban la radio en la época del comunismo. Algunas más modernas,
otras no tanto. Marcas algunas conocidas, Pioneer. Mi padre tenía uno de estos. Tocadiscos. Esto era como una valijita, o sea que este era medio portátil, te lo podías llevar. ¿Cuál tenía tu padre? Mi padre tenía uno de estos y yo Eso es para grabar. Para grabar y para reproducir. Y yo lo escuché, lo llegué a no a usar yo, pero sí a verlo funcionar. En realidad es el mismo sistema de los cassettes. Claro. Lo único que... Con cinta, con rollo de cinta. el cassette, en realidad, estas dos cosas la tiene, todo esto lo tiene. Claro. Entonces... Acá ya es más con cassette. Con cassette. Esto es de una radio de onda corta. Los radioaficionados utilizaban mucho este tipo de radio para escuchar emisoras de todas partes del mundo. En este mundo digital de redes sociales, acá tenemos un proyector. No, ni siquiera es proyector porque no proyecta. Reproductor. Es como un reproductor de diapositivas. Las poníamos ahí. Charán. No sé si se ve. No se ve mucho, ¿no? Pero nosotros lo vemos. Unas calles antiguas de Varsovia. Se corre, pero el funcionamiento era así, totalmente manual. Bien. Tenía que estar acá paradito. Ahí está. Está bueno. Bárbaro. Vení, porque nosotros lo llegamos a utilizar. Sí, yo lo llegué a utilizar. Pero, a ver, las nuevas generaciones no saben cómo era esto. Entonces, esto se puede tocar, parece. Sí. Bueno, entonces, uno lo que hacía era, descolgaba, y lo que hacía era, por ejemplo, tenía que marcar el 911. Ahí está. Por ejemplo, 911. Entonces hacía así. Había que ir hasta el final y dejarlo volver. Exactamente. Y ahí si daba empezaba. Ocupado, exacto. Había que cortar y empezar de vuelta. Ahí está. Y así se utilizaba un teléfono de disco. Un teléfono de disco. Y después acá hay unas bicicletas para hacer ejercicio, una bicicleta fija para hacer ejercicio. Unos patines. Observen bien. Una cantimplora. Con velocímetro acá, la bicicleta. Esquíes. Bueno. Aspiradoras. Aspiradoras. A ver qué más nos encontramos por acá. ¡Wow! Artículos de cocina. Hay que recordar que estos son productos de la época soviética, o sea, acá no son productos norteamericanos. Exacto. Estos son productos... Polvo de hornear. Azúcar. Azúcar de 1976. Secador de pelo. De peluquería, mirá. La secadora de pelo de la peluquería, esa que te ponían con la gorrita. De estas, no sé si este modelo exacto, pero yo llegué a ver en algunas peluquerías. Hoy en día ya son mucho más modernas. Algunas es simplemente un aro que larga calor con una luz. Y acá tenemos recreado un bar de época que funciona. Hoy en día es la cafetería del museo. Está todo ambientado como era antes.
Bueno, vamos a tomar cafecito como era antes, con terrones de azúcar. Así venía el azúcar, en una especie de cubitos. Y esos cubitos se ponían adentro del café. Se hará años que no sé si hay alguna cafetería que todavía está, por lo menos en Montevideo, utilizando el sistema de los terrones de azúcar. En el supermercado venden. ¿En el supermercado venden? Bueno. Son caros. Sí, porque es algo Son como... más caros que 1 kilo de azúcar. Qué bueno. Bueno, ahora le faltaría un poquito más. Acá lo que tiene el azúcar en esta zona que endulza poco, entonces hay que poner un poquito más. Pongámosle el último terrón de azúcar. Bueno. Si recuerdan el comienzo del primer video sobre Varsovia, mencionábamos la cantidad de autos de alta gama que se ven por la ciudad. Bueno, aquí tienen uno que todavía está esperando dueño. Campanil de la iglesia Santa Ana. Campanil porque está separado de la iglesia, no está pegado a la iglesia. Es como un edificio aparte. Campanario cuando forma parte de la misma estructura. Siempre hay un desafío de subir escaleras. Estamos subiendo el campanil de la iglesia de Santa Ana. Ya se hace sentir el cansancio de todos estos días de estar caminando. Son pocas escaleras, pero igual se siente. Esta vista lo vale. Aquí vemos lo que es el casco antiguo, el casco histórico de la ciudad de Varsovia, la cual fue destruida por los alemanes antes de que se marcharan y como represalia por lo que fue el alzamiento o levantamiento de Varsovia. Todo esto quedó en escombros y una vez que se fueron los alemanes se hizo la reconstrucción de todo esto. Nos decía el guía que se puede decir que fue la reconstrucción más grande que ha habido en la historia de la humanidad. Hoy el sitio icónico por excelencia aquí en la ciudad de Varsovia, capital de Polonia. Y para aquel lado ya se ve edificios más modernos, entre ellos se nota lo que es el Palacio de las Artes y las Ciencias. Esta es la parte de arriba, el techo de la iglesia de Santa Ana. Esta es la parte de arriba del campanil, llena de calcomanías. Acá están las campanas. Aunque por lo que se ve no sé si son utilizadas. Quizás sí, quizás no. Y bueno, bajemos.
Primero visitamos el campanario. No podíamos irnos sin, al menos, conocer el interior de esta iglesia. Polonia tiene una profunda tradición católica. No olvidemos que de aquí fue originario un papa. Sin embargo, como en muchos lugares del mundo, la sociedad se ha ido secularizando. Según estudios recientes, el número de personas no practicantes pasó del 8 al 40% en los últimos 30 años. Antes de volver a entrar en el casco antiguo, vale la pena levantar la vista hacia la estatua que marca su entrada. Es la del rey Segismundo III, el monarca que trasladó la capital de Polonia desde Cracovia hasta esta ciudad. Nos había quedado pendiente en el primer video de Varsovia la visita al interior de la Catedral de San Juan, ubicada en pleno casco histórico. Es la iglesia más antigua de la ciudad y, al igual que gran parte del casco antiguo, fue reducida a escombros durante la retirada de las tropas nazis. Se cuenta que, en su destrucción, los alemanes incluso introdujeron un tanque en su interior para causar el mayor daño posible. Tras la guerra, la catedral fue reconstruida. Su fachada, aunque conserva la base original, adoptó una estética más moderna, símbolo de la unión entre la historia y el renacer de Varsovia. Polonia, Varsovia, un país y una ciudad a la que nunca imaginamos poder visitar, un destino que asombró a muchos cuando se enteraron de nuestro viaje y nos preguntaban, ¿a Polonia? ¿A Varsovia? ¿A ver qué? Y vaya que no estábamos errados. Nos encontramos con una ciudad moderna, reconstruida, pero en la cual se preocuparon por conservar la esencia del lugar, por cuidar cada detalle para recordar siempre el gran sacrificio de su pueblo por salir adelante. Un pueblo que sabe lo que es la lucha y la resiliencia, que se puede notar en sus rostros de expresión dura y seria, pero que luego vimos que son personas muy agradables, que de a poco se van acostumbrando al turista interesado en su historia y su cultura y lo reciben de brazos abiertos. Un excelente destino para todo el que esté interesado en conocer esta joyita de Europa del Este, de la cual, no dudamos, nos queda mucho aún por ver. Gracias por ver nuestro video. Hasta la próxima.